Shalom. Hay una pregunta que cuando llega Pesach sobre el concepto de contar. Contar, de alguna manera recordar. Toda la Gadá de Pesach está caracterizada por el cuento, por Lesaper et Asipur. Y nosotros sabemos que este cuento, este contar, Lesaper B'Tziat Mitzrayim, es verdaderamente una mitzvah. No es simplemente contar una historia. La noche del Seder de Pesach, según Rambam, Maimónides, contar la historia de la salida de Egipto, de la Yetziat Mitzrayim, es una mitzvah, la mitzvah número 157 del Sefer HaMitzvot. Por otro lado, pero la Gemara nos dice, la Gemara en Berajot 12b nos dice que Maskirin Yetziat Mitzrayim, recordamos la salida de Egipto. La recordamos de noche, la recordamos de día, Kol Yemei Hayenu, todos los días de nuestra vida. Y entonces aquí hay una aparente contradicción entre el concepto de recordar y el concepto de contar. ¿Qué significa que recordamos? ¿Qué significa que contamos? Nosotros tenemos una diferencia profunda entre el concepto de recordar y el concepto de contar. Recordar significa, de alguna manera, tener en cuenta algo que pasó hace 10 días, 1000 años, 3500 años, como en el caso de Pesach. Contar significa identificarme con algo, saber que este evento que pasó hace 3500 años es mucho más actual de los años que pasaron. Es un evento que de alguna manera tiene muchísima presencia en mi día. El recuerdo es algo que hago personalmente, el cuento es algo que tengo que hacer con demás. Contar significa transmitir. Recordar no necesariamente significa transmitir. Y en esta diferencia entre el cuento y el recuerdo hay un cuento de Rav Israel Meir Lau que nos puede explicar perfectamente qué significa recordar y qué significa contar. O mejor dicho, qué significa cuando una sociedad recuerda sin contar, sin identificarse lo que está recordando, y cuenta recordando. Rav Lau imagina una escena. Julio César y Moshe Rabbenu vuelven a vivir. Julio César se va a Roma, Moshe Rabbenu se va a Tel Aviv. Los dos van entonces en dos lugares fundamentales por la historia de su propia cultura, la del Imperio Romano y la de Am Israel, del pueblo de Israel. Julio César se encuentra en una Roma donde no hablan su idioma. Hablan italiano, ya no hablan latín. Roma ya no es parte del imperio, ni siquiera es una capital del imperio, es la capital de un estado concreto que es Italia. La religión no es la misma, la gente no lo reconoce y él no puede hablar con esta gente porque ya no tiene nada en común. Hay recuerdo de lo que fue el imperio. Paseando por Roma, Julio César ve lo que se queda, los restos del imperio, pero ya no ve el imperio. Moshe Rabbenu llega a Tel Aviv. Empieza a llorar porque después de 40 años en el desierto él finalmente puede entrar en la tierra prometida. Pero el idioma que hablan es el mismo. Ya es la primera sorpresa. Moshe Rabbenu puede comunicarse con los judíos de hoy en día. Lo que no podía hacer o que no puede hacer Julio César. Y además, Moshe Rabbenu paseando por Tel Aviv, después por Jerusalén, reconoce la misma religión, la misma cultura. Ve gente con talit, gente con tefilín, lo mismo que utilizaba él. La ciudad de Jerusalén a lo mejor no es la misma ciudad de Rey David, en el sentido que no es la ciudad del imperio de Rey David, pero sigue siendo la capital física y espiritual de Medinat Israel y del pueblo de Israel. Esto significa contar. El cuento de Moshe Rabbenu, nuestra salida de Mitzrayim, es absolutamente actual, porque no es simplemente un recuerdo, porque exactamente es un cuento. Es un cuento en el cual constantemente, cada año en Pesach, nosotros nos identificamos con este cuento. No es simplemente un recuerdo. Ahí hay la diferencia entre el cuento y el recuerdo. Somos una civilización que recuerda y cuenta. Cuando solo recordamos sin contar, perdemos el futuro. Cuando contamos y recordamos,
automáticamente nuestra transmisión tiene el valor de futuro y tiene el valor de la educación. Esto es exactamente lo que pasa la noche del Seder. Contamos una historia recordando los eventos y transmitimos valores. Pesach Kasher Besameach.